Bien, estudiantes del segundo año de secundaria, en esta oportunidad estamos trabajando la experiencia de aprendizaje integrada número 3, en este caso para matemáticas segundo año. Esta experiencia recibe el nombre de Promovemos el cuidado de nuestra salud respiratoria en armonía con el ambiente. El tema principal de matemática dice: representamos con números enteros los cambios de temperatura. La competencia a resolver en esta experiencia de aprendizaje integrada es resuelve problemas de cantidad. Bien, estamos en la actividad número 7, que corresponde a la experiencia de aprendizaje número 3, y empezamos con la sesión número 1. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael y te acompañaré en esta actividad. Pablo me comentó que en la actividad anterior reconocieron cómo en el ambiente se pueden generar condiciones que afectan nuestra salud si no estamos prevenidos. Ahora determinaremos variaciones en la temperatura ambiental haciendo uso de números enteros, y de este modo daremos recomendaciones para el cuidado preventivo de la salud frente a las enfermedades respiratorias. Comencemos. Respondemos dialogando con nuestra familia. ¿Cómo el cambio de temperatura genera condiciones para la aparición de enfermedades respiratorias? Debemos tener en cuenta lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. Sin embargo, en nuestro país el clima es variado y en algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. Vamos a empezar nosotros trabajando números positivos y números negativos. ¿Qué significa grados Celsius sobre 0? Vamos aquí a identificar nosotros qué significa grados Celsius sobre 0 y cómo lo representamos. Fíjate, grados Celsius es una unidad de temperatura. Los grados Celsius o centígrados son los mismos. Estos se utilizan de acuerdo al punto de ebullición del agua, que se encuentra a 100 grados Celsius, y el punto en el que se congela, que es a 0 grados Celsius. O sea, el agua llega a ebullición de acuerdo a 100 grados Celsius. Y cuando se congela, viene a estar en 0 grados Celsius. Los números que están por encima de 0 o a la derecha son números positivos. Van precedidos del signo más. Fíjate aquí, los números que están por encima de 0, o sea, el 1, el 2, el 3, ¿de acuerdo? Son números positivos y van precedidos por el signo más. ¿Qué significa grados Celsius bajo 0 y cómo lo representamos? Ya hemos definido grados Celsius, ¿de acuerdo? Sobre 0. Recuerda que si es sobre 0, son aquellos números o grados Celsius positivos. Muy bien, veamos acá ahora la definición. Los números que están por debajo de 0 o a la izquierda son los números negativos y van precedidos del signo menos. ¿De acuerdo? Aquí hay dos características importantes. Por encima de 0 y por debajo de 0. ¿De acuerdo? Por encima de 0 estamos hablando de cantidades positivas y por debajo de 0 de cantidades negativas. Veamos la recta numérica acá. Fíjate. Aquí tenemos la recta numérica de los números enteros. ¿De acuerdo? Y aquí podemos apreciar los números enteros negativos que están a la izquierda del número 0 y los números
enteros positivos que están a la derecha del número 0. Entonces aquí colocamos el número 0. Fíjate, entonces, ¿quiénes integran o forman el conjunto de los números enteros? Lo están conformando los negativos y los positivos. Ojo, incluyendo el 0. ¿De acuerdo? Bien. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, aquí en un termómetro, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que aquí está el 0 y por encima del 0 está 5. Y aquí se encuentra 6, 7, ¿no es cierto? Entonces 7, ¿de acuerdo? Es un valor positivo y está por encima del 0. ¿Quién está por debajo del 0? Por ejemplo, acá veo menos 5, menos 10, menos 15 y menos 20. Está por debajo de 0, ¿de acuerdo? O sea, cuando ustedes vean la palabra debajo de 0, entonces quiere decir que es una cantidad negativa. Y cuando te digan que está por encima del 0, es una cantidad positiva. Muy bien, tenemos entonces estas definiciones que debemos tener en cuenta para resolver las situaciones problemáticas que nos están planteando. Bien, leamos el siguiente problema. Fíjate, en una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre 0. Luego de 2 días se registró que estaba a 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo 0. ¿De acuerdo? Fíjate que nos dice bajo 0, ya tenemos que estar pensando de que es negativo, propiciando condiciones que afectan a la salud de las personas, pudiendo representar alguna enfermedad respiratoria. Muy bien, continuemos entonces. Dice acá, 1. De esta situación planteada nos sacan algunas preguntas por responder. Dice, ¿cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Tenemos que responder en base a esta situación significativa. Pregunta 2. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Fíjate que aquí hay dos preguntas que responder. Entonces nos damos cuenta aquí que las preguntas tienen que ver con la situación significativa. Muy bien, entonces vamos a ir resolviendo pregunta por pregunta. Continuemos. Primero, ¿qué hacemos? Identifiquemos, dice acá, los datos del problema. Expresemos en números y símbolos y luego completamos la siguiente tabla. O sea, lo primero que hay que hacer es, hay que identificar los datos del problema, ¿de acuerdo? Y vamos a completar una tablita para poder entenderlo mejor y ordenar nuestros datos. Fíjate acá, aquí dice un día, ¿de acuerdo? Un día dice que se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre 0. O sea, un día, no me dice qué día, ¿de acuerdo? Un día, ¿de acuerdo? Dice que se registra, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? 5 grados Celsius sobre 0. O sea, quiere decir que este número es positivo. O sea, quiere decir también que está después del 0. ¿De acuerdo? Luego de 2 días, dice acá, luego de 2 días, después de 2 días, se registra que estaba a 0 grados. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si estaba a 5 grados, ¿de acuerdo? Ahora, después de 2 días, ¿de acuerdo? Bajó entonces a 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días, ¿de acuerdo? La temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius. Bajo 0, fíjate. 4 días, ¿sí? 4 días, dice acá, que a los 4 días la temperatura, ¿cuánto va a descender? 5 grados Celsius bajo 0. Y si es bajo 0, ya tienes que estar pensando de que son cantidades negativas. Aquí dice, propiciando condiciones que afectan la salud, ¿de acuerdo? De las personas, ¿no? ¿De acuerdo?
Ya sabemos que, ¿cómo se llama? El clima, ya recuento, el clima frío nos va a provocar alguna enfermedad respiratoria, ¿no es cierto? Bien, entonces estos datos son lo que vamos nosotros a colocar en la tablita del siguiente. Fíjate acá, aquí tengo la tablita. Vamos a representar estos datos en esta tablita, ¿sí? Temperatura inicial, acá dice que cuánto empieza, con cuánto, dice que empieza con 5 grados Celsius, o sea, sobre cero, o sea, es positivo. La temperatura inicial, ¿de acuerdo? No me dice qué día, dice un día, ¿de acuerdo? La temperatura era de 5 grados Celsius, sobre cero, o sea, positivo. Luego, después dice, luego de 2 días, ¿de acuerdo? Se registró 0 grados Celsius. O sea, después de 2 días, aquí estaba, ¿cuánto la temperatura? A 0 grados Celsius. El 0 no es positivo ni es negativo, ¿de acuerdo? Aquí le hemos puesto un más, pero no tiene sentido porque, ¿cómo se llama? El 0 no tiene valor si es negativo o positivo. Sigamos entonces. Dice acá, dice que al cuarto día o a los 4 días la temperatura descenderá 5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, a los 4 días, aquí entonces a los 4 días va a descender bajo 0, 5 grados Celsius. Entonces, como va a estar bajo 0, entonces colocamos menos 5 grados Celsius. Este orden de tener los datos nos va a permitir formar, de acuerdo, una recta numérica donde podamos completar, de acuerdo, los datos y resolver hasta llegar a la respuesta 1 y pregunta 2. De acuerdo a la pregunta 1 y a la pregunta número 2. Bien, continuemos. Dice acá, representemos en la recta numérica las cantidades encontradas y determinemos la variación a los 2 días, a los 4 días, a los 6 y 8 días. Observemos el ejemplo, luego planteamos nuestras propias operaciones en el cuaderno, ¿sí? Entonces fíjate acá, aquí tenemos la recta numérica, ¿sí? Donde vamos a empezar nosotros con los datos de la tablita que teníamos, ¿sí? Fue importante primero entender el problema, sacar nuestros datos, organizarlos de repente en una tablita. Ahora vamos a colocar estos datos en esta línea recta, ¿de acuerdo? Bien, empezamos acá. Temperatura inicial, aquí dice que recordemos que la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Era de ¿cuánto? De 5 grados centígrados sobre 0, o sea, positivo, ¿de acuerdo? Aquí está lo que hemos hecho nosotros, el orden, ¿sí o no? Bien, después de 2 días acá, aquí estaba la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Que un día, no sabemos qué día, pero después de 2 días, esta temperatura, ¿de acuerdo? Esta temperatura bajó ¿a cuánto? A 0 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 0 grados Celsius a los 2 días, ¿de acuerdo? Entonces, a los 2 días después de haberse registrado esta temperatura de 5 grados Celsius, ahora se registra solamente 0 grados Celsius. Luego de los 2 días, ¿de acuerdo? Dice que a los 4 días, ¿de acuerdo? A los 4 días, ¿sí? Se registra, ¿cómo se llama? Una temperatura de 5 grados Celsius, pero bajo 0, o sea, menos 5 grados Celsius. O sea, aquí sería entonces menos 5 grados Celsius. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿de acuerdo? Recuerda que aquí te piden, ¿de acuerdo? 2 preguntas que hay que resolver, ¿de acuerdo? Aquí tenemos solamente hasta el día 4, me falta hasta el día 6 y hasta el día 8. Entonces vamos a ver entonces aquí cómo es que se logran estas cantidades y establecer pues una razón entre ellas. Continuemos entonces, fíjate acá, contando, ¿sí? Si tenemos una temperatura inicial de 5 grados y bajó hasta 0 grados, quiere decir que aquí hubo, ¿de acuerdo?, una disminución de temperatura de ¿cuánto? De menos 5 grados centígrados, ¿sí o no? Si yo tenía 5 grados centígrados para que me dé 0,
entonces me va a dar menos 5 grados centígrados. Bien, una fórmula de repente importante para poder encontrar la variación, ¿de acuerdo? De dos temperaturas, ¿sí? Es la siguiente. La variación dice que es igual a la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar la variación de dos temperaturas, debo saber cuál es la final y cuál es la inicial, ¿sí? Entonces, la temperatura final, ¿de acuerdo?, va menos la temperatura inicial, me va a dar la variación de esas dos temperaturas. O simplemente aplicamos esta fórmula que la podemos leer de la siguiente manera. Aquí significa variación de temperatura. ¿Es igual a quién? A la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta fórmula la vamos a aplicar aquí nosotros para encontrar por qué sale menos 5 y después qué continúa acá. ¿De acuerdo? Entonces empecemos eso. Fíjate acá. Entonces, ¿cómo es que llegamos acá a menos 5? ¿Sí? Fíjate acá. Entonces hacemos la fórmula. Variación a los 4 días, fíjate. Entonces, expresión matemática o el modelo matemático va a estar basado en esta propiedad. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? 0 grados Celsius menos, ¿de acuerdo? Recuerda que es, ¿cómo se llama? Una resta, ¿de acuerdo? Y le colocamos su mismo signo, ¿sí o no? Entonces, quiere decir acá que si yo quiero saber cuál es la temperatura, ¿sí?, o la variación de temperatura, simplemente hago una resta de las dos cantidades, ¿de acuerdo? Bien, entonces, aquí, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura final es 0 grados Celsius. ¿Y la temperatura inicial quién es? 5 grados Celsius sobre 0, ¿sí o no? Entonces, la resta es la siguiente. 0 grados Celsius, que es la temperatura final, ¿de acuerdo? Y la temperatura inicial fue ¿cuánto? 5 grados Celsius. Entonces aquí debo restar y aquí debo aplicar ley de signos. Recuerda eso. Aquí como hay dos signos, multiplicamos. Menos por más me va a dar menos. Ley de signo, acuérdate. Ley de signo de los números, ¿sí? Menos por más me va a dar menos. Entonces acá sería 0 grados menos por más me va a dar menos, ¿de acuerdo? 5 grados Celsius. Entonces yo resto, aquí está el número positivo que no se escribe, no se ve, se entiende que es positivo. Entonces 0 grados Celsius menos 5 grados Celsius me va a dar menos 5 grados Celsius. Entonces quiere decir que al cuarto día, ¿de acuerdo? Al cuarto día encuentro una variación de ¿cuánto? De 5 grados Celsius, pero bajo cero. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que disminuyó 5 grados, pero bajo cero. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces se escribe menos 5 grados Celsius. O sea, al cuarto día la variación es de menos 5 grados Celsius. Muy bien, ya encontramos entonces este valor. ¿Qué quiere decir esto? Que de 0 grados Celsius a menos 5 grados Celsius, esa temperatura disminuyó, ¿de acuerdo? Menos 5 grados Celsius. Muy bien, continuamos ahora con el día número 6. Fíjate, temperatura al día 2, temperatura al día 4, ahora estamos hallando temperatura al día 6, recuerda que aquí está 6 y 8, ¿sí o no? Entonces, como yo no sé aquí la variación a los días 6, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a restar, ¿de acuerdo?, la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Perdón, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces hacemos eso. Entonces fíjate acá. Variación a los 6 días. ¿De acuerdo? La expresión matemática sería la siguiente. Entonces vamos a ver aquí la expresión matemática, ¿no? Vamos a ver, fíjate acá. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo, fíjate, la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final?
menos 5 grados Celsius. ¿Y cuál es la temperatura inicial? Acá está 5 grados Celsius, positivo, que aquí lo tenemos, ¿sí o no? Entonces, para yo hallar la variación, ¿de acuerdo?, de temperatura, tengo que tomar una inicial y una temperatura final. Y encuentro la variación de esas dos temperaturas. Entonces, la inicial, ¿cuál es? 5 grados Celsius positivo. ¿Y la final cuál es? Menos 5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos la temperatura final, menos 5 grados Celsius, menos, dice la fórmula, aquí está menos. La temperatura inicial, ¿quién es? 5 grados Celsius. Aquí está. Estamos reemplazando simplemente. Ahora aquí aplicamos ley de signo. Menos por más me va a dar menos. O sea, sería así. ¿Sí? Menos 5 grados Celsius. Aquí está. ¿Sí o no? Menos por más me va a dar menos 5 grados Celsius. Ahora, fíjate, y ahora acá tenemos dos signos iguales. Y por ley de signos, de acuerdo, de la adición, tú sabes bien claro que dos signos iguales, se coloca el mismo signo y se suman sus cantidades. ¿Sí o no? Entonces, propiedad, ¿no?, de ley de signos, de la adición. Entonces, si tenemos dos cantidades con signos iguales, en este caso son signos menos, colocamos el mismo signo, ahí está menos. ¿Y qué pasa con sus cantidades? Se suman. 5 grados Celsius con 5 grados Celsius me va a dar 10 grados Celsius, pero negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que disminuyó 10 grados. Y si disminuyó 10 grados, quiere decir que es menos 10. Y si es menos 10 grados Celsius, quiere decir que está por debajo de 0. Entonces, quiere decir que el día 6 o a los 6 días, ¿de acuerdo?, de haberse iniciado una temperatura inicial de 5 grados, a los 6 días, ¿de acuerdo?, disminuyó 10 grados Celsius. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos ahí al 6 días. Ahora vamos a ver a los 8 días. Entonces, fíjate acá, de menos 5 grados Celsius a menos 10 grados Celsius ha disminuido menos 5 grados Celsius, igual que acá, fíjate. ¿Sí? Ahora vamos a ver nosotros, ahora a los 8 días. Fíjate aquí a los 8 días ahora. ¿Cómo hacemos aquí la variación de temperatura? ¿Qué tomamos acá? Recuerda, para encontrar la variación de temperatura, ¿qué tomamos? Tomamos la temperatura final. ¿Cuál es la temperatura final? 10 grados centígrados bajo cero, o sea, menos 10 grados Celsius. ¿Sí? Y luego tomamos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? Siempre tomamos la inicial, más 5 grados Celsius. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá, variación a los 8 días, fíjate, expresión matemática, vamos a emplear esta fórmula, aquí está, variación, ¿de acuerdo?, sería igual a ¿quién? A menos 10 grados Celsius. ¿Por qué menos 10 grados Celsius? Porque es la temperatura final, esta que está aquí. Menos más 5 grados Celsius. ¿Por qué más 5 grados Celsius? Porque esta viene a ser la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que te dice la fórmula. Si tú quieres encontrar la variación de dos temperaturas, tú tienes que tomar primero la temperatura final menos la temperatura inicial y así obtienes la variación de esas dos temperaturas. Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Aquí tenemos la temperatura final, que es la que está aquí, y aquí tenemos la temperatura inicial, que es la que está acá, ¿no es cierto? Entonces, ahora aquí aplicamos otra vez ley de signos. Entonces aquí tengo menos y más, fíjate acá, voy a emplear acá el lápiz, pluma. Aquí tengo el signo menos, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el signo más. ¿Qué debo hacer cuando tengo dos signos? Debo multiplicar los signos y aplicar ley de signos. Entonces digo así, menos por más me va a dar menos. Perfecto, muy bien, ahí está. Menos 10, acá tengo menos 10 grados Celsius, aquí está menos 10 grados Celsius.
Menos por más me va a dar menos, ahí está, 5 grados Celsius. Y ahora que tengo acá, fíjate, tengo dos cantidades que tienen el mismo signo, o sea, tienen menos, aquí está el menos, y acá tienen menos, los dos tienen menos. Entonces si son signos iguales, debo colocar el mismo signo a la respuesta, fíjate, menos negativo, ahí está. ¿Y qué hago con sus cantidades? Sumarla, 10 y 5 sumo, me da 15 grados centígrados o Celsius, también puedo decir. Entonces, quiere decir ¿qué cosa? Que disminuyó 15 grados, o lo puedo escribir como menos 15 grados Celsius, o también puedo decir así, 15 grados Celsius bajo cero, y ya sé que es una cantidad negativa. Entonces, ¿qué quiere decir ahora entonces? Que la temperatura a los 8 días fue de 15 grados Celsius, pero bajo cero, o sea, negativo. ¿De acuerdo? Bien, aquí entonces ahora, ¿de acuerdo? Aquí ahora quiere decir que de menos 10 a menos 15, ¿cuánto hubo ahí? ¿De acuerdo? Hubo menos 5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces yo que aquí estoy observando que empezó con más 5 grados Celsius, disminuyó 5 grados Celsius a los 2 días y a los 4 días volvió a disminuir 5 grados Celsius y a los 6 días también volvió a disminuir 5 grados Celsius y a los 8 días disminuyó también 5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces la temperatura, ¿de acuerdo? En un día cualquiera que se tomó fue de 5 grados Celsius. A los 2 días había 0 grados Celsius. A los 4 días había 5 grados Celsius bajo cero, porque es negativo. Y a los 6 días había menos 10 grados Celsius, ¿de acuerdo? O a los 8 días había 15 grados Celsius bajo cero. Fíjate cómo lo estoy leyendo. No digo menos 15 grados cero, digo 15 grados Celsius bajo cero. ¿De acuerdo? O acá digo 10 grados Celsius bajo cero. Ya sé que es menos 10 grados Celsius. También puedo decir 5 grados Celsius bajo cero. Ya sé que es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si digo acá 5 grados Celsius sobre cero o encima de cero, entonces ya sé que es positivo. Muy bien, continuemos. Fíjate acá. Es el momento de responder las preguntas porque ya completé esta línea recta con los datos que necesitaba, desde el día 2 hasta el día 8. Muy bien, la primera pregunta dice: ¿cuáles son las variaciones de temperatura ambiental registradas? ¿Sí? Muy bien, vamos a responder ahora. Fíjate, la variación es aquella que va disminuyendo 5 grados cada 2 días que pasa. ¿Sí o no? Entonces, fíjate, ¿qué estamos tomando en cuenta acá? Que la disminución, fíjate, de aquí a acá pasaron 2 días. De aquí a acá 2 días más. 2 días más y 2 días más. O sea, cada 2 días la temperatura, ¿de acuerdo? Disminuye ¿cuánto? 5 grados Celsius. 5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces esa sería mi respuesta a la pregunta 1. La variación es aquella que va disminuyendo 5 grados cada 2 días que pasa. Muy bien, ya respondimos la pregunta 1. Vamos a ver la pregunta número 2. Si sigue descendiendo así, fíjate que la temperatura sigue descendiendo cada día que pasa. ¿De acuerdo? Pero cada 2 días siempre disminuye 5 grados Celsius. Entonces acá dice, si sigue descendiendo así, ¿de acuerdo? ¿Hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Fíjate, la pregunta es, si siempre desciende 5 grados Celsius cada 2 días, a partir de esta temperatura que se registró, que era de 5 grados Celsius positivo, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días? O sea, aquí.
¿sí o no? A los 8 días. Y aquí está la respuesta, ¿sí o no? Entonces podemos responder así, fíjate. A los 8 días la temperatura podría variar 15 grados Celsius bajo cero. ¿De acuerdo? Y aquí está, ¿no es cierto? Es lo que hemos hallado nosotros, es lo que hemos resuelto para responder las dos preguntas que nos han planteado. Entonces, quiere decir que llegados los 8 días, la temperatura va a llegar ¿a cuánto? A 15 grados Celsius bajo cero. ¿De acuerdo? Si recuerda que si le dicen bajo cero, ya sabe que es negativo. Perfecto. Muy bien. Creo que hasta ahí respondemos la pregunta 1 y la pregunta 2. Ustedes van a trabajar esto en su cuaderno y también van a resolver las preguntas de tareas que les estoy dejando en el mismo video, ¿de acuerdo? De la misma forma. Van a emplear la misma estrategia de solución y ustedes van a darle solución al problema planteado, ¿ya? Muy bien, continuamos. A ver, fíjate acá. Luego dice acá, resolvemos una de las siguientes situaciones haciendo uso de expresiones numéricas que incluyan números enteros. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios, ¿ya? Fíjate. Situación problemática 1, dice acá. Al mediodía en una ciudad amazónica, la temperatura fue de 32 grados Celsius. Y al anochecer se registró 24 grados Celsius. ¿Cuál fue la variación de temperatura? Fíjate. Me están pidiendo la variación de temperatura, pero de dos temperaturas que me están dando. Y por fórmula ya tú debes saber cuál es la variación de temperatura. Fíjate acá. Veamos la fórmula, ¿no? Variación es igual a la diferencia, acuérdate siempre eso, de la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí está la fórmula, ya la hemos aplicado. Vamos a aplicarla a este problema ahora. Fíjate ahí. Entonces, ¿qué debo saber? Temperatura final. Aquí, ¿cuál es la temperatura final? Dice, al mediodía, la temperatura de 32. O sea, esta es la inicial, porque está en el mediodía. Y al anochecer, o sea, esta es la final, o sea, 24. ¿De acuerdo? Entonces, identificamos eso primero. Entonces, acá colocamos temperatura inicial o al mediodía, como dice acá, ¿no es cierto? Acá dice al mediodía, entonces es la temperatura inicial. ¿Cuánto es esa temperatura inicial? Y luego la temperatura final, que es al anochecer. Entonces, colocamos ahí temperatura inicial a 32 grados Celsius. Positivo, ¿no es cierto? No me dice que es negativo. Y la otra, que es la temperatura final, ¿quién es? 24 grados Celsius. Ya está. Hemos identificado las dos temperaturas, la inicial y la final. Entonces, vamos a reemplazar los datos simplemente en la fórmula. Fíjate, temperatura final, ¿quién es? 24. ¿De acuerdo? Temperatura inicial, 32. Vamos a reemplazar simplemente. Entonces, variación de temperatura va a ser igual a ¿quién? A 24, que es la temperatura final, menos 32, que es la temperatura inicial. Y simplemente hacemos una resta. Entonces restamos ahí. Fíjate acá, que el 24 tiene signo más y el 32 tiene signo menos. Y cuando son signos diferentes, se restan sus cantidades y se coloca el signo del valor mayor. Entonces aquí, ¿quién es mayor? ¿32 o 24? 32. ¿Qué signo tiene? Negativo. O sea, debo colocar negativo a la respuesta y luego restar. Entonces resto 32 menos 24 me va a dar 8. ¿Con qué signo? Del mayor. ¿Quién es mayor? Negativo. Entonces sería acá menos 8. Entonces la variación de temperatura es de menos 8 grados Celsius. Ya está respondido la situación número 1. Muy bien, pasemos ahora a la situación número 2. Bueno, aquí la respuesta dice, la temperatura ha disminuido 8 grados Celsius. Vamos a la pregunta número 2. Situación problemática 2. Dice, Lima amaneció con 26 grados Celsius y luego de 2 horas tuvo un aumento de temperatura de 4 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura en la ciudad de Lima?
luego de la variación. Justificamos nuestra respuesta. A ver, primero identifiquemos aquí la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Ya sabemos que es la de 26 grados centígrados, porque es la que amaneció. Y luego vamos a ubicar la temperatura final o luego de 2 horas. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos ahora nosotros es la temperatura inicial, más no la temperatura final. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros acá? Luego de 2 horas, entonces aumentó ¿cuánto? 4 grados Celsius. ¿Sí o no? Aumentó 4 grados Celsius. Entonces quiere decir que yo debo sumar estos 4 grados Celsius más los 26 grados Celsius que amaneció la temperatura. Entonces acá sería lo siguiente: 26 grados Celsius más 4 grados Celsius. Entonces la temperatura aumentó ¿cuánto? ¿A cuánto aumentó? A 30 grados Celsius. O sea, quiere decir que la temperatura final viene a ser 30 grados Celsius. ¿Sí o no? Entonces mi respuesta sería: la temperatura en la ciudad de Lima, luego de la variación, es de 30 grados Celsius. ¿De acuerdo? Muy bien. Facilito los problemas para que ustedes también puedan, ¿cómo se llama?, hacer sus tareas, porque se les está dejando tareas simplemente con valores cambiados. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que hacer los mismos procesos. Continuamos con la pregunta número 3. A ver, o situación 3. Dice: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, de acuerdo, CENAMI, registró las temperaturas a las 2 horas en la ciudad del Cusco durante 10 días, como se muestra en el siguiente gráfico. Aquí le están dando un gráfico de temperatura en la ciudad de Cusco. Aquí tenemos, por ejemplo, la temperatura de menos 4, menos 2, 0, 2, 4 y 6 grados Celsius. ¿Sí o no? Recuerda que lo que está arriba del 0 es positivo y lo que está debajo del 0 es negativo. Bien, y aquí me dan el gráfico poligonal. Podemos decir que es un gráfico poligonal o lineal, ¿de acuerdo? Donde están los 10 días, 2, 4, 6, 8, 10 días. Empezó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, una semana hasta ahí. Luego lunes, martes y miércoles. Aquí están los días y acá están las temperaturas. Respondemos, dice: ¿cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles de la primera semana hasta el día viernes? Fíjate, hasta aquí tenemos la primera semana, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a indicar lo siguiente acá. Tenemos desde el lunes hasta el domingo la primera semana, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver, ¿de acuerdo?, cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles. Vamos a ver el miércoles. Acá está martes y miércoles. Entonces, el miércoles tenemos aquí un punto donde es máximo. Aquí el punto máximo de esta línea está en 4. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que el día miércoles la temperatura llegó a 4 grados Celsius. ¿Sí o no? ¿Sí? Y después me dice hasta el día viernes, o sea, hasta aquí, en este punto de acá, ¿sí? En este punto de aquí, está en menos 2 grados Celsius y vendría a ser ahí, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo para que me dé exacto en 2 grados Celsius, ¿sí? ¿Está claro? Negativo, o sea, bajo 0, ¿no es cierto? Vamos a colocar que aquí está en el punto 2, ¿de acuerdo? Va a faltar un poquito, pero de todas maneras vamos a tomarlo como número positivo. Negativo, estamos con números enteros, por si acaso, ¿de acuerdo? Como estamos trabajando con números enteros, tenemos que asumir acá que este punto llegó a esta línea, ¿ya? Bien, entonces aquí, ¿cómo se llama? Me está diciendo a mí, dice, ¿cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles de la primera semana hasta el viernes? Fíjate, ¿ah? ¿Quién es temperatura inicial y quién es temperatura final? Y aquí me dice del miércoles hasta el día viernes. O sea, miércoles es inicial y viernes es final. O sea, debo restar ¿quién? Menos 2 menos 4. ¿Sí o no? Porque este es el temperatura final y este es temperatura inicial. Simplemente debo hacer una resta, ¿sí o no? O sea, debo restar
menos 2 menos 4 me da menos 6 grados Celsius. Entonces tu respuesta está fácil, ¿sí o no? Entonces la variación de estas dos temperaturas es la resta de estas dos. ¿Pero qué resto? El último con el primero, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es último? Viernes. ¿Quién es primero? Martes. Entonces debo restar menos 2 menos 4 me da menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque los dos son negativos. Y si los dos son negativos, se coloca el mismo signo y se suman sus cantidades. Entonces damos respuesta a esto. Fíjate, aplicamos aquí la fórmula de variación de temperatura. Ya sabes que es la temperatura final menos la inicial. Entonces aquí decimos, ¿cómo se llama la final? ¿Cuánto es? Menos 2 grados Celsius. Menos, dice acá, la diferencia. Menos, ¿quién? La temperatura inicial, acá está, 4 grados Celsius. Entonces, como son signos iguales, se coloca el mismo signo, que es negativo, y se suman sus cantidades. Ley de signo. Signos iguales, se suman sus cantidades y se coloca el mismo signo. Entonces acá tenemos menos 2 menos 4, los dos tienen signos iguales, colocamos el mismo signo y sumamos 2 más 4 me da 6. Ya está, ya respondimos la primera pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces quiere decir que, ¿cómo se llama? La temperatura desde el día miércoles hasta el día viernes desciende 6 grados centígrados o Celsius. Aquí está la respuesta. Muy bien, vamos entonces ahora a responder de esta misma situación la pregunta número 2. Dice acá, ¿qué semana y día descendió más la temperatura ambiental que el resto de los días? Aquí entiende bien la pregunta. ¿Qué semana y día descendió más la temperatura? ¿De acuerdo? Que el resto de los días. Muy bien, a ver. Aquí, por ejemplo, la semana es de lunes a domingo, es una semana, ¿no es cierto? O sea, de aquí hasta acá podemos nosotros ver que es solamente la semana, ¿de acuerdo? Voy acá, ¿cómo se llama? A marcar acá para que podamos ver esto claro, ¿sí? Entonces, fíjate, desde el día lunes, desde acá entonces, desde este día lunes hasta el domingo, hasta aquí, ¿sí o no? Hasta el domingo, la temperatura, esta es una semana, esta es la semana 1, y de aquí para acá, desde el domingo hasta la otra de acá, es la otra semana, ya sería la semana 2, ¿sí o no? Entonces, fíjate, aquí por ejemplo, me dice qué semana y día, de acuerdo, descendió la temperatura. Fíjate acá. La parte más alta de la temperatura, ¿dónde está? Aquí está la parte más alta, ¿sí o no? En más 4. Y la parte más baja de la semana 1 está aquí, en 2, ¿sí o no? Y aquí, fíjate, la semana, aquí la segunda semana, aquí todavía estamos en domingo, ¿de acuerdo? Aquí empieza el lunes, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes ver acá? Acá puedo ver que la temperatura, que estuvo acá en 4 grados, descendió el día viernes. Ya sabemos que descendió ¿cuánto? Menos 6 grados Celsius, ¿sí o no? Entonces quiere decir que en la primera semana descendió menos 6 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces la semana 1 fue la que más descendió la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí la respuesta. Ahora, ¿qué día? ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué día? ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar por parte, ¿de acuerdo? Fíjate acá. Entonces aquí tenemos aquí nosotros que aquí se hizo el descenso mayor, ¿de acuerdo? Pero negativo, recuerda que es menos 6, ¿no? Menos 2 menos 4 me da menos 6 grados Celsius, ¿de acuerdo? Fíjate. La temperatura descendió más la primera semana. ¿Y qué día ocurrió? Ocurrió del día miércoles al día viernes, ¿de acuerdo? Entonces ya respondimos la pregunta número 2 de esta situación número 3, ¿eh? Sigamos, porque son 3 preguntas acá en esta situación. Dice acá, ¿entre qué días casi se mantuvo la temperatura?
A ver, ¿entre qué días casi se mantuvo la temperatura? Bueno, fíjate aquí, casi, ¿no? Fíjate que aquí hay una línea casi horizontal donde fue una temperatura que se pudo mantener estable, ¿no es cierto? Podríamos decir estable porque estamos trabajando con números enteros, recuerda, yo no puedo decir acá 3 y después acá 3.1, no, ya serían decimales. Entonces, estamos con números enteros. Entonces aquí, los días que se mantuvo de acuerdo a la temperatura, de forma horizontal podríamos decir acá, son los días sábados y domingo, porque no hay otro día donde se ha mantenido, de acuerdo, constante la temperatura o en forma horizontal. Entonces es fácil identificar qué días son, el día sábado y el día domingo. Entonces en esos días se mantuvo la temperatura constante. La temperatura se mantuvo entre los días sábados y domingo, aproximadamente de 3 grados Celsius, ¿no? Porque si yo tengo acá 2, por acá entonces está la mitad, que es 3, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces aproximadamente 3 grados Celsius. Muy bien. Entonces continuamos. Fíjate que hasta ahí son las preguntas que nos han planteado en la actividad número 7 de la experiencia de aprendizaje número 3. ¿Sí? Este solamente es la primera parte, después vamos a continuar con la segunda parte de esta misma experiencia. Muy bien, ya hemos terminado la parte teórica de cómo tú debes desarrollar los problemas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es dejarle una tarea para que tú desarrolles siguiendo los mismos procesos anteriores. En los problemas solamente le hemos cambiado algunos valores para que tú puedas resolver en tu cuaderno y presentar estas evidencias. Recuerda que hay que presentar la próxima clase las evidencias resolviendo los problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí te presento entonces la tarea que tú como estudiante tienes que hacerlo. Muy bien, sigamos. Aquí le voy a colocar en el video la siguiente tarea. Después le entregaré por PDF para que ustedes puedan trabajar también. Fíjate, la pregunta dice acá, tarea, resolvemos cada una de las siguientes situaciones haciendo uso de expresiones numéricas que incluyan números enteros. Situación problemática 1, aquí está, es casi el mismo problema que hemos resuelto anteriormente. Solamente le hemos cambiado algunos datos, nada más, ¿de acuerdo? Y tú tienes que proceder de la misma forma como hemos trabajado el problema. ¿De acuerdo? Primero entiende el problema, saca los datos, aplica la fórmula de variación de temperatura. El problema 2 también, ¿de acuerdo? Tiene la misma forma, solamente le hemos cambiado los datos, ¿de acuerdo? Del problema. Y tú trabajas como hemos trabajado en la explicación de este video, ¿de acuerdo? Para que no tenga dificultades. Entonces vamos a la situación número 3. Todo esto es tarea para ti, para que tú desarrolles y te vayas ejercitando y aprendiendo más, ¿de acuerdo? Fíjate, le hemos cambiado la línea poligonal a algunos valores, no es igualito, ¿de acuerdo? No es igual, simplemente, inclusive acá la temperatura la hemos cambiado para que tú desarrolles en base a las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, como yo he seguido un proceso, tú puedes seguir el mismo. Si tú tienes otra estrategia de solución, no hay problema, también la puedes aplicar, ¿de acuerdo? Entonces mira bien el video, concéntrate cómo estamos desarrollando, trata de entender, repite varias veces el video para que puedas entender y de ahí puedas desarrollar la tarea, ¿de acuerdo? Entonces no es tan complicado, son los mismos problemas que están resueltos en la parte anterior del video, pero con valores cambiados. Muy bien, aquí hay que resolver 3 preguntas. ¿De acuerdo? 3 preguntas. Bien resueltas en tu cuaderno, tomas imágenes y me envías como evidencia de que estás resolviendo las preguntas. Continuamos. La última pregunta, creo. Muy bien, esta es la última pregunta que corresponde a la situación significativa. También se ha buscado una situación parecida, ¿de acuerdo? Ya hemos buscado que sea en la ciudad de Pisco y aquí está el problema. En la ciudad de Pisco dice, un día se registra la temperatura ambiental de 4 grados Celsius sobre 0. Luego de 3 días se registró que estaba a 0 grados.
Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 6 días la temperatura descenderá hasta los 4 grados Celsius bajo cero, propiciando condiciones que afecten la salud de las personas, pudiendo presentar algunas enfermedades respiratorias. Muy bien, responde pregunta 1 y pregunta 2. ¿Sí? Aquí te da un avance, fíjate, te ha dado un avance de los días que son 3, 6, 9 y 12 días. Y aquí hay un avance también del problema. Ya tú vas a continuar haciendo la solución hasta llegar a los 12 días. Una vez que llegues a los 12 días, ya tú respondes la pregunta 1 y pregunta número 2, así como hemos resuelto la situación en el video. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, estudiante de segundo año de secundaria. Yo creo que hasta ahí lo estoy apoyando en entender cómo desarrollar tus tareas. ¿De acuerdo? Espero haberlos ayudado. Cuídense mucho. Está haciendo mucho frío, la temperatura ha bajado. Es cierto, yo todavía estoy un poco ronco de lo que, como se llama, este bajo frío que tenemos. Nos está afectando nuestras respiraciones, nuestro organismo respiratorio, ¿no? Cuídense mucho, protéjanse, cuiden a su familia. Recuerden que el estudio es lo único que lo hará ser a ustedes excelentes profesionales. Saludos.